Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos en este nuevo día que Dios nos ha dado. Para nosotros es motivo de placer, de gozo, poder compartir con ustedes hoy la enseñanza de Escuela Bíblica Dominical. Desde la Unión Nariño, estamos transmitiendo hoy para todos nuestros hermanos y amigos en Colombia y también en el exterior. Así que les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, verso 3 en adelante. Vamos a hacer un estudio en este día de algunos textos bien conocidos, ¿no? Bien conocidos, pero que tienen que ver directamente con lo que está sucediendo hoy en día. Me permito leer para todos el San Mateo capítulo 24 y el verso número 3 en adelante, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, vamos a dejar hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Bien, amados, vamos a estar en casa. Dispóngase para estudiar, para aprender, para edificarse juntamente conmigo en este día con las palabras del Señor Jesús. Vamos a meditar en lo que hemos leído. Encontramos allí el título que dice: señales antes del fin. Sobre ese tema, sobre ese título, vamos hoy a meditar: señales antes del fin. ¿Por qué tomamos este texto o estos versículos en este día? El objetivo es que estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, y por eso es necesario que estudiemos esta parte. Dice el verso número 3 del capítulo 24 de San Mateo:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Jesús, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos o díganos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Bien, entonces hay que tener en cuenta algo para comenzar, y es que Jesús está hablándole inicialmente primero a sus discípulos. ¿Con quién está hablando Jesús? Con sus discípulos, es decir, con su iglesia. ¿A quién le responde Jesús las preguntas? A quienes les están preguntando a él. Dice que él estaba sentado allí en el monte de los olivos y se le acercaron sus discípulos, su iglesia, y le preguntaron: Señor, díganos, ¿cuándo serán estas cosas? Y añaden diciéndole: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entendiéndose que cuando la Biblia se refiere a siglo, el bíblico es un poco diferente al vocablo humano y gentil. Cuando la Biblia habla de siglo, se refiere a la generación. Acá en las naciones gentiles, cuando habla de siglo, estamos pensando de pronto en 100 años. Pero cuando la Biblia habla de siglo o de generación, está hablando de lo que es el tiempo de la raza humana en la tierra. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Y dice: ¿qué señales habrá de su venida? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Bueno, ¿qué señales? Señor, ¿usted qué nos dice de esto? Señor, ¿usted nos podría adelantar algo, Dios, acerca de esto? ¿Qué señales serán las que nos enseñan cuándo empieza el fin? ¿Cuándo será el fin? De pronto estas preguntas nos las hemos hecho, y de pronto usted en casa se la ha hecho hoy o estos días. Bueno, ¿será que estamos en el tiempo del fin? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que ya se va a acabar el mundo con estas enfermedades que están llegando? ¿Será que estas enfermedades van a acabar con la humanidad? Es por eso que quisiera tratar este tema. Y les digo, estas enfermedades solamente son señales de la venida del Señor. Vamos a continuar con el tema y nos damos cuenta entonces qué está sucediendo, qué pasa con estas señales. Dice la palabra del Señor que Jesús le respondió a su pregunta, a su inquietud. ¿Cuántas personas en el mundo tendrán la misma inquietud hoy, diciendo: bueno, ¿qué señal será que estamos viendo? Dice que Jesús le respondió a la pregunta de sus discípulos y les dijo: primero que todo, miren que nadie los engañe. Óigase eso. Miren que nadie los engañe. Como comienzo. En otras palabras, que en el último tiempo, porque ellos preguntaban por qué señales daba de su venida, de lo que ya cuando él fuera a regresar, o cuando viniera el juicio, qué señal. Y él les dice: vea, una de las señales es, y es la primera,
tengan en cuenta que nadie los vaya a engañar. Tengan en cuenta eso. Cuando él le hace esta advertencia, quiere decir entonces que van a haber muchos engañadores, que hay muchos engañadores, ¿no? Miren que nadie nos engañe. Número 1, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Óigase eso, y a muchos engañarán. Entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta la iglesia de hoy en día es que hay muchos engañadores. O sea, cuando Cristo iba a venir, eso era lo que iba a suceder. Muchos engañadores. ¿Ve? Muchos engañadores. Hoy en día vemos eso, muchos engañadores. Eso quiere decir que la venida del Señor está muy cerca. Y luego le da otra pauta, otra idea y le dice: vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Cuando la Biblia dice vendrán muchos en mi nombre, no se está refiriendo a que se iban a aparecer personas diciendo yo soy Cristo. En otro lugar, otro, yo soy Cristo. No, cuando la Biblia habla de muchos en mi nombre, está refiriéndose a muchas religiones que vendrían. Muchas personas predicando y diciendo esta es la verdad, esta es la verdadera iglesia, esta es la verdadera religión. A eso se refiere cuando la Biblia dice vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Hoy en día encontramos cantidad de personas como nunca antes. Hoy en día encontramos cantidad de personas predicando el evangelio. Cantidad de religiones. El catolicismo nació 300 años antes de Cristo, después de Cristo mejor, 300 años después de Cristo, y fue la primera que salió hablando cosas que no están en la Biblia. Religiones. De ahí en adelante empezaron a ver y hoy en día se han multiplicado. De esas han salido muchas y muchas y muchas. Con el propósito de dar cumplimiento a la Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que vendrían muchos en mi nombre. Esas son pautas. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señales hay de su venida? Y el Señor le dijo, bueno, entonces se la voy a decir. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dice a muchos, son muchos, no son poquitos, son muchos. Y sigue diciendo Jesús, ¿qué otra señal de su venida? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra de las señales es las guerras y los rumores de guerras. Eso lo venimos viendo últimamente de unos años para acá. Guerras y guerras internas, guerras externas, países contra países, Estados Unidos contra Irán. Últimamente se han multiplicado las guerras entre Israel y Palestina, ya que querían pelear China contra Estados Unidos, contra Corea del Sur y Corea del Norte. Todas esas son rumores de guerras. Ahora vemos otras guerras también que se están entablando, que se están empezando
Otros rumores. Posiblemente van a haber guerras, como la que hubo Estados Unidos contra Irán. Porque la Biblia lo dice. Pero está diciendo también porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Alguien estaba llorando porque ese virus está muy fuerte y de verdad que se teme morir. Pero yo quiero decirle, el mundo no se va a acabar con ese virus. Esa es una de las señales. Por eso encontramos en la Biblia advertencias. No solamente usted, amigo, se pregunta, ¿será que este es el fin? No, los discípulos también se preguntaron, ¿será que es el fin? Y directamente le preguntaron a Jesús, díganos las señales antes de su venida. Y Jesús les dijo, vean, van a haber muchas creencias, van a haber cantidad de brujos y hechiceros haciéndose pasar por hermanitos, van a haber hoy en día hasta los curas haciendo milagros. Eso se ha multiplicado. ¿Qué indica? Que son señales de la venida del Señor. Y también le dijo, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras. Pero no se turben por esto, no se desesperen por esto. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin, dice el Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor acerca de más señales, aunque hoy vamos a ver solamente algunas aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que son las señales como más comunes que hemos estudiado. Después, si Dios permite, estaremos viendo otras señales, otros temas acerca de este tiempo, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Dice la Biblia, y todo esto será principio de dolores. El verso 7 está diciendo, nación contra nación. Óigase eso. Miren las señales, se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Está hablando de guerras de un país contra otro, pero también está hablando de reinos que se levantan, porque hoy en día se organizan grupos al margen de la ley en diferentes países. Guerras internas, a eso se refiere la Biblia cuando dice reinos contra reinos. El uno quiere ser el que manda, el que se mete en su territorio, entonces empiezan las guerras, porque se creen los reyes, los únicos. Cuando la Biblia dice reino contra reino, se está refiriendo a guerras internas de diferentes grupos organizados. Y la Biblia está diciendo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esas son señales de la venida del Señor. Y dice, número 7, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Óigase eso. La pregunta de sus discípulos al Señor es, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dice, mire, van a haber pestes. Cuando la Biblia dice pestes, se refiere a enfermedades, a toda clase de enfermedades, llegando hasta el día de hoy, como la que tiene el mundo congestionado hoy en día. Estamos viviendo exactamente los días de las pestes, de las enfermedades, de los virus, de las alergias, de cantidades diversas enfermedades. ¿Qué es eso? No es otra cosa, sino una de las señales que el Señor dio de los últimos tiempos se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo exactamente hoy en día.
Habrán pestes, sigue diciendo, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando dice hambres, es que una dificultad, una señal, porque las pestes dejan a los países devastados, sin comida. Nadie puede trabajar, nadie puede laborar, nadie puede producir, y eso trae hambres. Y se cumplen las profecías una tras de otra en este tiempo final. Vinieron las enfermedades. Hoy en día el mundo está lleno de hospitales, de EPS, de IPS, de clínicas, muchos médicos, pero ni con todo eso se da abasto a las enfermedades. La gente está enferma. Así no estuviéramos con el virus de hoy que está congestionando al mundo. El mundo está lleno de enfermedades. Hasta los jóvenes de algo se sufre. ¿Por qué? Porque son señales que en este tiempo habrían enfermedades. Eso está escrito. Jesús mismo lo dijo con su boca inicialmente a sus discípulos cuando le preguntaron: ¿qué señales habrá de tu venida? Y él le dijo: van a haber pestes y van a haber hambres, o sea, necesidades. Hambres, no hay comida. Y si hay comida es costosa. El dinero no alcanza para comprar la comida. Y dice, y habrán terremotos en diferentes lugares. Óigase eso, terremotos en diferentes lugares. Ojo con lo que la profecía está hablando. Porque no se cree hasta cuando llegue el problema. Si el Señor dice que en este tiempo van a haber pestes, o sea, enfermedades, van a haber hambres, también dice que van a haber terremotos, que a cualquier momento empieza Dios a sacudir el mundo en una parte, en otra parte, en otra parte. Ya lo hizo, ya vino una oleada de terremotos hace algunos años, 2, 3 años atrás. ¿Ustedes recuerdan? Los terremotos, los maremotos. ¿Qué es un maremoto? Un terremoto que empieza debajo del mar, en la tierra debajo del mar, y levanta y mueve y sacude el agua, y el agua se sale de su causa. Esos son terremotos. Y estamos esperando otra oleada de terremotos. Pero hay gente que no la cree hasta que no viene el problema. Hay gente que se le predica el evangelio, acepte a Cristo, Él quedó de venir, mire que viene el castigo, viene la condenación, viene la desgracia a causa del pecado. Y hay gente que se hacen los locos, viven por vivir, piensan como piensan, no tienen en cuenta a Dios en su vida, y por eso viene la desgracia. Y yo quiero decirle, la pregunta de sus discípulos es: ¿qué señales habrán de su venida y del fin del siglo? Terminando las señales, viene el Señor. Las señales son duras, son prodigios, son eventos que sacuden al mundo para hacer caer en cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Dios queriendo hacer caer en cuenta, hacer razonar a los hijos de los hombres, diciéndole: yo voy después de estas señales. No acepte al Señor, pierde la oportunidad de salvación, porque la palabra de Dios dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero miren lo que dice la Biblia: y todo esto será principio de dolores. Solamente principio.
Comienzo de dolores, o sea que los dolores vienen. Querido oyente, viene el dolor, viene la angustia, viene la desesperación, viene la desgracia para este mundo a causa del pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte del cuerpo, la muerte del alma, o sea, la condenación eterna. Todo esto, dice la Biblia, es principio de dolores, el comienzo de los dolores, porque vienen los dolores. Esto es como cuando una mujer está para dar a luz, empiezan dolores suaves, pero eso está anunciando que vienen dolores más fuertes, vendrán dolores más fuertes. Dice la Biblia: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Va a venir persecución. Yo no sé si en ese momento a la iglesia le toque pasar o no esta parte. Lo único que le digo es: estemos preparados para lo que toque. Esto nos enseña. Estas señales nos enseñan a nosotros a tener en cuenta que no todo es dinero, vanidad, que no todo es comercio, que no todo es plata, que no todo es fincas, carros, casas, becas. No, Señor, todo esto es pasajero, dice la Biblia. Dios, con estas señales, cuando Dios mueve la tierra, está haciéndole entender al ser humano que las cosas terrenales son pasajeras y que debe pegarse de lo eterno, que debe buscar a Dios, que debe entregarse a Dios, que debe buscar la salvación. Aún la vida en este cuerpo es pasajera, pero el ser humano tiene un alma y tiene que darle cuenta a Dios, porque el alma es eterna. El alma vivirá con Dios en la vida eterna o morirá e irá al infierno. Cuando la Biblia habla de la muerte eterna, está refiriéndose al castigo eterno. Óigase eso, al castigo eterno. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la Biblia: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, toca estar preparados. Si el Señor viene antes de que haya una persecución contra la iglesia, pues estemos preparados para irnos con el Señor. Pero si la iglesia le toca pasar persecución, esté preparado para enfrentar. ¿Cómo la va a enfrentar? Estando en oración, estando en ayuno, estando leyendo la palabra, estando consagrado. Si estamos en estos días así que no se puede hacer culto, pues ahí es donde se conoce el cristiano, para depender de Dios. Si podemos hacer cultos, pues qué bueno, estamos haciendo culto. Pero la Biblia nos habla y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sin causa nos van a aborrecer, así como al Señor Jesús, sin causa lo aborrecieron. No había un porqué. ¿Qué hizo de mal el Señor para que lo aborrecieran, para que lo acusaran, para que lo escupieran, para que lo maltrataran, para que lo asesinaran? ¿Qué hizo de mal? Entonces, hermano, Él no hizo nada de malo. Y Él dijo: si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Así que espere, hermano, porque si le toca pasar una persecución, si nos toca pasar una persecución, es por causa del nombre de Jesús. Si nos van a perseguir, si nos van a matar, nosotros estemos en el Señor firmes. La Biblia dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y cubiertos con la coraza de justicia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Va a haber un descontrol tremendo. Va a haber una algazara terrible. Algunos no querrán la muerte. Habrán personas cristianas, entre comillas, que allí es donde se van a entregar mejor. No, no me maten. Yo no me voy, yo no me quiero morir. Más bien yo niego a Jesús. Yo no quiero que me quiten mi casa. Yo no quiero que me quiten la finca. Pero dice la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez encontramos esta advertencia, porque Jesús está diciéndoles, ustedes me preguntan, ¿qué señales hay antes de mi venida? Antes del fin de esto. Y les está diciendo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Óigase esto. Pero el ser humano no ama a Dios. Solamente cuando hay un momento de estos, pastor, bautíceme. Yo me quiero arrepentir. Ahora sí quiero ir al culto. Pues no, las capillas están cerradas, los templos están cerrados. Así va a suceder en el tiempo del fin. La gente va a correr. La Biblia dice que andarán de mar a mar y de oriente abierto, buscando quien predique el evangelio. Pero ya no lo habrá. Sino más con lo que está sucediendo, hay gente buscando a Dios. Pastor, bautíceme, pastor, ore por mí, pastor, ¿qué será esto? ¿Será que se va a acabar el mundo? Pero yo quiero decirle, así será cuando el Señor Jesucristo venga, y peor, porque la gente buscarán. Yo me quiero entregar al evangelio, pero ya no hay oportunidad. Ya la puerta de salvación se cerró, la oportunidad se acabó. Y dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente ya sin amor. Tengan cuidado, hermanos, con no dejar acabar el amor, porque el Señor le estaba hablando directamente a sus discípulos, a su iglesia. La pregunta que eran quienes le hacían la pregunta eran sus discípulos. Y a quienes le respondía Jesús eran sus discípulos, o sea, su iglesia. Y le está diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenga cuidado con no ir a dejar acabar ese amor. Tenga cuidado con orar de día y de noche. Tenga cuidado con leer la Biblia. Tenga cuidado con no perder ese amor. Hay que hacer un devocional, hay que arrodillarse, hay que humillarnos. Cuando hay oportunidad de ir al culto, hay que ir a los cultos. No se quede en la casa. ¿Cuántos hoy en día? Ay, pastor, yo quisiera ir a culto. Me hace falta los cultos. Pero cuando tenían la oportunidad, no lo hacían. Hay gente que venían a los cultos cada 8, cada 15 días y hasta más tiempo. Yo quiero decirle un día, así como en este momento no hay cultos en la capilla, no nos podemos reunir. Va a venir el tiempo cuando se acabará por congregarnos. Y los que venían cada 8, cada 15 o por allá cuando querían, entonces. Pero cuando se hacen los cultos los días martes, los días jueves, los días sábados y los días domingos, qué bueno que la iglesia aprenda con esto, que debe congregarse siempre, que no se debe perder los cultos, que debe buscar a Dios, que debe fortalecerse para cuando el Señor venga, que debe estar lleno de conocimiento, lleno de fe. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Hay mucha maldad, no deje enfriar el amor. Ame a Dios, busque a Dios, sírvale a Dios. En todo lo que haya que servir en la iglesia y fuera de la iglesia, sírvale a Dios. Y no se niegue, no abandone el cargo, no bote el cargo por alguna cosa material, porque ya está viendo, es materialismo, que solamente son cosas secundarias. Ay, pastores, que yo no puedo servir, yo no pude ir al culto, yo no pude, por el trabajo, por esto, por aquello, por el compromiso, y ahora que no puede trabajar, ¿qué? Dese cuenta que así todo es pasajero. No nos engañemos, por favor, iglesia. La Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo podrá perseverar hasta el fin? Solamente aquel que ora, solamente aquel que ayuna, solamente aquel que vigila, solamente aquel que se levanta de noche a orar. Porque estos son campanazos de la venida del Señor. Estos son señales de los últimos días. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de consagrarnos. Y para terminar, quiero leerles el verso número 14. Otra señal. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testigos países. Y hay mucha gente de sana doctrina predicando en muchas partes del mundo. Ahora por todos los medios de comunicación se llega a cualquier rincón del mundo. ¿A dónde vamos que no se esté predicando? ¿A dónde vamos que no se esté anunciando? Se dice nomás que en las Islas Filipinas el 50% de los habitantes, más del 50%, son cristianos evangélicos, bautizados en el nombre de Jesucristo, como fueron bautizados los apóstoles y la iglesia del Señor en toda la historia. Hasta el día de hoy se está predicando en todo el mundo, se está predicando en todas las naciones. ¿Qué más esperamos? Ese es el cumplimiento de otra señal que Jesús mismo les dijo cuando los discípulos le preguntaron ¿qué señales habrá de tu venida? Y él le dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señales cumplidas. Hoy lo que estamos hablando en este día es señales cumplidas. No señales que se van a cumplir, no, señales cumplidas. Pestes, enfermedades por toda parte, hambres y necesidades, y el dinero no alcanza. Señales cumplidas, el evangelio predicado en todo el mundo, señales cumplidas. El amor, algunos preguntan, hermano, ya no se ora antes, ya la iglesia no es como antes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Señales cumplidas. Señales cumplidas. Y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señales cumplidas. Pero, dice el Señor, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, usted y yo estamos llamados por el Señor para perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo hay que caminar? Hasta el fin. ¿Hasta que venga la guerra? No, hasta el fin. ¿Hasta que las enfermedades nos inunden? No, hasta el fin. Hermano, ¿hasta cuándo hay que seguir el evangelio? Hasta el fin. ¿Hasta que nos cerraron los templos? No, hasta el fin. Allá en casa, ¿hasta cuándo debe seguir a Cristo usted? Hasta el fin. Cuando abren la puerta del templo, venimos al culto, hasta el fin. Así que el tiempo se está terminando. Es tiempo de seguir al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que, ¿hasta cuándo vamos a caminar con Dios? Hasta el fin.
Despierta, mira al cielo, levanta tus manos en adoración. Me dijo el Espíritu Santo que allá en el Calvario Jesús se entregó. Me dice el Espíritu Santo que allá en el Calvario Jesús se entregó. Y Él no quiere que siga así, se acaba el tiempo. Solo Él quiere que yo le adore y le sirva más. Él quiere que yo le entregue toda mi vida y que dejes que Él haga en mí su voluntad. Y Él no quiere que siga así, se acaba el tiempo. Solo Él quiere que yo le adore y le sirva más. Él quiere que yo le entregue toda mi vida y que dejes que Él haga en mí su voluntad. Aleluya, Señor. Aleluya. Iglesia, el Señor despierta. Despierta, iglesia. Despierta, mira al cielo en adoración. Te dice el Espíritu Santo que allá en el Calvario Jesús se entregó. Dice el Espíritu Santo que allá en el Calvario Él no quiere que estés así, se acaba el tiempo. Solo Él quiere que tú le adores y le sirvas más. Él quiere que tú le entregues toda tu vida y que dejes que Él haga en ti su voluntad. Dios le bendiga a todos.